Como estudioso dedicado de las Escrituras, me complace compartir contigo una narración sobre el perdón y sus consecuencias según la Biblia. Esta reflexión se basa en un estudio minucioso de los textos sagrados, examinando cada letra, cada palabra y cada pasaje con profunda reverencia y atención. El perdón en la tradición bíblica es un concepto fundamental que atraviesa tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Es un acto de misericordia divina y una virtud humana esencial. Comencemos nuestro viaje por las Escrituras, explorando las raíces y las ramificaciones del perdón. En el principio, en el jardín del Edén, vemos la primera necesidad del perdón. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, se produjo una ruptura en la relación entre el Creador y la creación. Aunque hubo consecuencias por su transgresión, Dios no los abandonó completamente. En Génesis 3:21 leemos: «Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió». Este acto de cubrir su desnudez puede interpretarse como un primer gesto de misericordia y perdón divino. A medida que avanzamos en la narrativa bíblica, encontramos numerosos ejemplos de perdón. En la historia de José y sus hermanos, vemos un poderoso ejemplo de perdón humano. A pesar de haber sido vendido como esclavo por sus propios hermanos, José los perdonó diciendo: «Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». Génesis 45:5. Este acto de perdón no solo reconcilió a la familia, sino que también salvó a todo un pueblo de la hambruna. El libro de los Salmos está repleto de súplicas de perdón y alabanzas por la misericordia divina. El Salmo 51, atribuido al rey David después de su pecado con Betsabé, es una conmovedora oración de arrepentimiento y petición de perdón. «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones». Salmo 51:1. Este salmo nos enseña que el verdadero arrepentimiento es el primer paso hacia el perdón. Los profetas también hablaron extensamente sobre el perdón. Isaías proclamó: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados». Isaías 43:25. Este pasaje revela la naturaleza del perdón divino. Es completo y motivado por el amor de Dios. Al llegar al Nuevo Testamento, el concepto de perdón adquiere una nueva dimensión con las enseñanzas de Jesús. En el Sermón del Monte, Jesús enfatiza la importancia del perdón en la oración que enseñó a sus discípulos. «Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores». Mateo 6:12. Esta enseñanza establece una conexión directa entre nuestra disposición a perdonar y nuestra propia experiencia del perdón divino. Jesús no solo enseñó sobre el perdón, sino que lo demostró de manera radical. En la cruz, en medio de un sufrimiento inimaginable, pronunció estas palabras: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Este acto supremo de perdón en el momento de máxima injusticia y dolor establece un estándar casi inalcanzable para la humanidad, pero nos desafía a aspirar a esa misma gracia en nuestras propias vidas. Las consecuencias del perdón, según las Escrituras, son profundas y de gran alcance. En primer lugar, el perdón restaura las relaciones. Vemos esto en la parábola del hijo pródigo, Lucas 15:11-32, donde el padre perdona y restaura al hijo que había malgastado su herencia. Esta historia ilustra vívidamente cómo el perdón puede sanar heridas profundas y reunir a los que estaban separados. En segundo lugar, el perdón libera al que perdona. Jesús advirtió sobre los peligros de no perdonar en la parábola del siervo inmisericorde, Mateo 18:21-35. El siervo que no perdonó una pequeña deuda después de haber sido perdonado, de una grande terminó en la cárcel. Esta parábola nos enseña que negarnos a perdonar nos mantiene prisioneros de nuestro propio resentimiento y amargura. Además, el perdón es un requisito para recibir el perdón divino. Jesús dijo:
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14-15. Esta enseñanza subraya la interconexión entre el perdón humano y el divino. El perdón también trae paz interior. El apóstol Pablo exhorta: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Esta actitud de perdón crea un ambiente de gracia y comprensión mutua, promoviendo la paz tanto individual como comunitaria. Otra consecuencia del perdón es la liberación del ciclo de venganza. En Romanos 12:19, Pablo escribe: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El perdón rompe la cadena de represalias y permite que la justicia divina actúe. El perdón también tiene el poder de transformar al ofensor. En 2 Corintios 2:7-8, Pablo insta a la comunidad a perdonar y consolar a un miembro que había pecado, para que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Este enfoque reconoce el poder del perdón para inspirar el arrepentimiento y el cambio. Es importante notar que el perdón bíblico no implica necesariamente olvidar o negar la ofensa. Más bien, es una decisión consciente de no permitir que la ofensa controle nuestras acciones o emociones. El perdón puede coexistir con la justicia y la responsabilidad. En Miqueas 7:18-19 leemos: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Este pasaje ilustra cómo Dios sepulta nuestros pecados, una metáfora que sugiere que, aunque no se olvidan, ya no se usan en nuestra contra. El perdón, según las Escrituras, también tiene un aspecto escatológico. En el libro de Apocalipsis se nos presenta una visión de la nueva creación, donde las consecuencias últimas del pecado y la falta de perdón son eliminadas. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. Esta visión sugiere que el perdón divino culminará en una restauración completa de toda la creación. En conclusión, el perdón en la Biblia es un tema vasto y profundo, con consecuencias que abarcan desde lo personal hasta lo cósmico. Es un acto de gracia divina que se nos llama a emular en nuestras relaciones humanas. Las consecuencias del perdón incluyen la restauración de relaciones, la liberación personal, la paz interior, la ruptura de ciclos de venganza, la transformación del ofensor y, en última instancia, la renovación de toda la creación. El perdón no es fácil, y las Escrituras no lo presentan como tal. Requiere humildad, valentía y, a menudo, un proceso de sanación. Sin embargo, el mensaje bíblico es claro. El perdón es esencial para nuestra salud espiritual y para mantener relaciones saludables, tanto con Dios como con nuestro prójimo. Como estudiosos de la palabra, estamos llamados no solo a comprender estos principios, sino a vivirlos. Que podamos, como comunidad de fe, ser ejemplos vivos del poder transformador del perdón, reflejando la misericordia que hemos recibido de nuestro Creador. Que nuestras vidas sean un testimonio de la gracia divina, inspirando a otros a experimentar la libertad y la alegría que vienen con el acto de perdonar y ser perdonados.